Augusto Armando Polo Campos nació el 25 de febrero de 1932 en la ciudad de Puquio del departamento de Ayacucho de la provincia de Lucanas. Sus padres, el capitán del ejército del Perú, Rodrigo Polo Alzamora, de Lima, y Flor de María Campos de Chiclayo. En 1903, con su familia, se trasladaron a la ciudad de Lima, al distrito de Rímac. Ingresó al Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la Escuela Nacional de Policía, egresando con el grado de auxiliar de tercera, habiendo pasado a retiro el 17 de febrero de 1964, luego de prestar 10 años y 7 días de servicios efectivos en dicho cuerpo de policía. Desde muy pequeño descubre su afición y facilidad para los versos y las rimas. A la casa de sus padres acuden artistas y cantantes. La bohemia y la jarana nutren su ya manifiesta creatividad, convirtiéndolo muy pronto en un prolífico y exitoso compositor. Algunos de sus temas, Y se llama Perú, escribió Contigo Perú. La intención de la canción es unir a todos los peruanos en un sentimiento único, la fraternidad y la alegría ante un partido de fútbol, tal como lo dice: unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú. El verso a triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud, nos deja un mensaje de responsabilidad y compromiso con nuestra nación. Unido el trabajo, unido el deporte, señala una armonía, pero el verso más significativo de esta canción es: te daré la vida cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Representa el amor a nuestra patria y un vínculo muy fuerte entre el peruano y su nación. Augusto Polo Campos compuso también la canción Y se llama Perú, en la cual expresa un mensaje de identificación, sentimiento y orgullo por el Perú. Por ello es importante saber, conocer y examinar el pasado de la historia para mejorar y construir nuestra propia identidad nacional. Al realizar un estudio del lenguaje en dicho vals, se tiene 3 aspectos importantes. Por un lado está la comunicación, cuya cualidad es identificar el motivo para el que se escribe el mensaje. En el caso de la canción Y se llama Perú, identifica a los peruanos con su patria. Por otro lado, se encuentra la situación comunicativa. En los temas compuestos por Augusto Armando Polo Campos se encuentra El pajarito se ha muerto, La jarana de Colón, ¿quién no se recuerda de este tema? Romance en la parada, Paquete de té, Cariño malo, El cholo Simón, Pero regresa, Si Lima pudiera hablar, Y se llama Perú, Cuando llora mi guitarra, Contigo Perú, Tu perdición, Limeña, Hombre con H, Ay Raquel, Vuelve pronto, Contigo y sin ti, De puerta en puerta, Cariño bonito, Canción de cuna, para cuando me vaya, mi pequeña, qué lindo es mi Perú, contigo Perú, esta es mi tierra, la guardia nueva, cariño bueno, cariño malo, cariño ausente. Fueron en total 175 canciones que el compositor hizo y que se deben declarar patrimonio cultural del Perú. Pero existen anécdotas como esta. Augusto Polo Campos siempre ha sido creyente de Dios. Sin embargo, nos cuenta esta anécdota que ha experimentado sucesos muchas veces insólitos que forman parte de su polifacética forma de ser y las ha compartido con sus más allegadas amistades. Una de sus recordadas anécdotas es que cuando nace Augusto, allá en la ciudad de Puquio de la provincia de Lucanas, del departamento de Ayacucho, su madre, Flor de María Campos, se encontraba ya en un estado grávido, lista a dar luz en Puquio, y en compañía de su padre, quien en ese entonces era capitán del ejército peruano, y no encontraban un lugar para que su niño pudiera nacer. Aquella noche tocaron varias puertas que no se abrían por temor a tan altas horas de la noche, y fue así que su padre tuvo que sacar la pistola y dar varios tiros al aire para obligar a que lo auxiliasen, hasta que consiguió la ayuda oportuna para el alumbramiento. Cuando ya nace Augusto, fue colocada en una caja y por descuido
le cayó un mechero en la cabeza y Augusto perdió el conocimiento. Casi por 5 minutos llamaron a la curandera del pueblo, quien, dicho sea de paso, se hallaba en estado de ebriedad, o sea, se había tomado sus copitas. Esta pidió que todos salieran y cuando vio que padecía sin vida, lo abofeteó 5 veces, echándole humo de lechuga. Fue entonces cuando su padre dijo: ya es suficiente, es designo de Dios. Pero la curandera le contestó: no, 5 no es número de Dios. Y a la 7ª bofetada, en ese entonces, el pequeño Polo Campos despertó. Esta era su anécdota favorita, que a todas sus amistades contaba, de su pueblo querido, Puquio, donde había nacido. El 15 de mayo del 2012, Augusto Polo Campos, conjuntamente con muchos artistas ayacuchanos, dio una noticia importante, que visitaría a su Puquio natal por fiesta patronal del Señor de la Ascensión. Entonces, para esto, había compuesto una canción en honor del Señor de la Ascensión, cuya celebración se realizaba el 12 de mayo de cada año. Estábamos el 15 de mayo del 2012 y nos sorprendía faltando 2 días para esta fiesta. El autor de canciones como Cuando llora mi guitarra y Contigo Perú, rompió esa su prudencia por el pueblo que lo vio nacer, Puquio, capital de la provincia de Lucanas, Ayacucho. Augusto Polo Campos anunció que ha compuesto una canción en homenaje al patrón de Puquio, el Señor de la Ascensión, y que se haría presente en el gran espectáculo de ese pueblo programado para el jueves 17 de mayo del 2002. Faltaban 2 días. En su intervención, Augusto Polo Campos también manifestó que además de asistir a las corridas de toro, cantaría, aunque no es su oficio, la interpretación. Dijo en la plaza de Puquio su nuevo tema y ha comprometido a un coro de niños y jóvenes de su organización Contigo Perú. Esto lo manifestaba rodeado de sus amigos puquianos. Polo Campos también describió la procedencia purimeña de Chabuca Granda y no ocultó elogios a sus paisanos Manuel Chaprado y Edwin Montoya. Si hay algún puquiano que haya grabado por lo menos el audio de esta canción en homenaje al patrón de Puquio, el Señor de la Ascensión, acá tienen Ayacucho Click para poder expandir a nivel de la región Ayacucho y a nivel del Perú. Y también sabemos de buenas fuentes que en su vida, compuso un solo huayno ayacuchano. Usted no lo sabía. A nosotros nos dijeron de que Augusto Armando Polo Campos había escrito un huayno ayacuchano. Quien tenga esta buena información, háganos llegar para rendirle homenaje musicalizado. Ayacucho se lo agradecerá. Tantas historias que tenemos de Augusto Polo Campos, que esta última nos alegra. ¿Sabe por qué? Porque no solo él fue de Ayacucho, sino también su esposa. ¿Y ustedes saben quién fue su esposa? ¿No se recuerdan de la congresista? Sí, nos dijeron que ella nació en San Sebastián de Sacraca, hoy pertenece al Paucar del Sarazara. Historias nos da la vida, pero hay que corroborarlas. Nuestro más sentido pésame a este pueblo ayacuchano de sus 11 provincias y decirles que Augusto Polo Campos no ha fallecido, vive en la memoria del pueblo peruano y del pueblo ayacuchano. Y Ayacucho Click le otorga sus más sinceras condolencias a los ayacuchanos por tan sentida pérdida. Así es de grande Ayacucho, y más grande aún sus talentos como Augusto Armando Polo Campos.